Bueno, acá estamos. Voy a explicar esta técnica, ¿sí? PCR látex, ¿sí? Cuantitativo, de forma manual, ¿sí? Para que también un poco veamos esto de diluciones. Acá también aparece, por hoy existen aparatos automatizados donde vos pones el tubito con suero o plasma y te da cuantitativamente el resultado PCR. De no ser así, podemos contar con esta metodología, ¿sí? De PCR. Les traigo esta como para también acá ver cómo se realizan las diluciones, ¿sí? Y seguir en esta sintonía, porque entiendo que a algunos todavía cuesta esto de diluir muestras. En este caso vamos a ver una técnica de Wiener, ¿sí? De esta marca comercial que ven acá en la fotito. Cualquier cosa que me quieran ir diciendo, habiliten el micrófono porque no estoy viendo el chat. Y bueno, en esta foto van a ver el kit completo, ¿sí? En donde presenta reactivo, controles positivo, control negativo y las plaquitas, ¿sí? Miren que estas plaquitas son de fondo negro justamente porque la reacción va a ser en tonalidad blanca y tiene que hacer contraste para que yo pueda ver aglutinación, que es lo que vamos a estar buscando, ¿sí? Bien, entonces, siempre que, esto está de más decir, pero lo volvemos a repetir, siempre que cada vez que nosotros largamos una tirada, decimos, o largamos la técnica, siempre se utilizan los controles negativos y positivos, ¿sí? Es decir, los primeros pocillos generalmente los utilizo para los controles y posterior empiezo con las muestras, ¿ok? ¿Cómo es? Yo acá voy a explicar cómo utilizo, en este caso, la técnica y cómo la realizo. Supongamos que solo tengo un paciente para analizar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? En primer pocillo, se coloca, en este caso, en esta foto, se está colocando el control negativo y el control positivo, y en el tercer pocillo se puso la muestra del paciente. ¿Qué se pone en la muestra del paciente? Se coloca 50 microlitros de la muestra, ¿sí? Suero, en su defecto plasma, de acuerdo a la marca comercial que estén utilizando, si se los deja utilizar, y van a colocar una gota del reactivo. En este caso, el reactivo en esta marca es esta botellita que vende color blanco, con tapa color blanca. Van a tener que girarla con las manos, hacer un movimiento de giro para que puedan ustedes observar macroscópicamente, es decir, a su ojo, si existe aglutinación. ¿Ok? Si existe aglutinación, tengo que proceder a la parte cualitativa de la técnica, que es titular, ¿sí? La muestra. Lo mismo que pasa con la BDRL, ¿se acuerdan? Primero tengo una parte cualitativa en donde ustedes ponían muestras reactivos y si había floculación, en este caso en el microscopio, tenía que titular. En este caso, lo mismo, solamente que acá lo que busco no es floculación, sino aglutinación macroscópica, ¿sí? Al ojo nuestro. ¿Cómo se ve la aglutinación? Miren esta fotito del pocillo 2. Se ve perfecta. Todas estas técnicas estaría interesante verlas y contar con una buena iluminación, ¿ok? Porque puede prestar a confusión. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien, entonces, ¿qué sucede si debo
titularla. ¿Qué voy a utilizar para diluir la muestra? Solución fisiológica, otra vez, ¿sí? Se utiliza solución fisiológica. Recuerdan que para la BDRL las diluciones las podríamos hacer en la misma placa de toque porque tenía cierto fondo. No sé si recuerdan en mi imagen la foto de la placa de toque. Primero que era de vidrio y transparente, distinta a esta. Y segundo, tenía cierto fondo como para que yo a la dilución la haga directamente en la placa. Si ustedes visualizan, esta placa es bien lisa, no tiene fondo. Por ende, yo recomiendo que la dilución la hagan afuera, es decir, la hagan en tubos de can y luego procedan a colocarlo acá. ¿Estamos? ¿Me siguen en lo que quiero decir? Sí, profe. Bien. ¿Cuánto de solución fisiológica? Bien, ahí vamos a explicar la dilución. Van a tener que colocar entonces 50, como siempre vayan y tengan en mente la técnica de BDRL porque es bastante similar en cuanto a la realización nada más. Van a colocar, ¿sí? Solución fisiológica para diluir. Por ende van a tener que colocar 50. Yo lo voy a explicar acá en la placa, ¿sí? Pero vuelvo a repetir que sería quizás más conveniente hacer estas diluciones por fuera porque la placa es tan plana que se puede deslizar hacia el lado al no tener fondo como la placa de toque donde se hace BDRL. Pero bueno, yo lo explico acá. Supongamos que tengo que diluir la muestra, voy a colocar 50 de fisio, 50 de fisio, 50 de fisio, ¿sí? Al primer pocillo le voy a poner a la fisio, le voy a colocar 50, le voy a agregar 50 del suero del paciente. En este caso voy a tener que mezclar esta dilución de 50 de fisio, 50 del suero del paciente, mezclo y traspaso de esta dilución, traspaso 50. Lo mismo, acá ya tengo la solución fisiológica, voy a mezclar con lo que traspasé de la dilución anterior. Mezclo, traspaso 50. Mezclo, descarto 50. ¿Sí? Y siguiente, lo que voy a realizar es colocarle la gota de reactivo. ¿Ok? Y nuevamente lo que voy a tener que hacer es no llevarlo a agitador como hacíamos en BDRL, porque vuelvo a repetir esto, esta placa no sirve para eso. Los movimientos de giros lo van a hacer ustedes con la mano y no pueden tardar más de 2 minutos porque pasado ese tiempo ya no podemos informar ese resultado, ¿sí? Dentro de los 2 minutos yo debo informar si hay aglutinación y dónde. Y hasta dónde. En este caso, en la dilución, mezclo con mis manos, es decir, hago girar la placa, y lo que voy a proceder a hacer es visualizar aglutinación. Y hasta dónde llega la aglutinación, ¿sí? Supongamos este ejemplo, este ejemplo no, acá abajo tengo una. Las imágenes no me gustan demasiado porque se puede prestar a confusión, pero entonces acá diluí la misma muestra del paciente 6 veces, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde creen, según la imagen, que es positiva esta muestra? ¿Hasta dónde hay aglutinación? ¿Hasta la 3? ¿Cómo? Para mí Hola, hasta no el escuché, perdón. ¿Hasta el 3? Ay, unos dicen hasta el 3 y los demás no escuché. La 1 aglutinó.
Hasta la 1 aglutino, me dicen. Bien. Acá en esta técnica, en esta foto, aglutinó hasta la primera, ¿sí? Por eso digo que por ahí presta a confusión, porque creen que quizás hay puntitos en las demás, pero no. Aglutinar, aglutinación es esto que ven acá. Ya en la segunda no existe aglutinación. Miren los bordes, siempre les recomiendo que miren los bordes, ¿sí? Por ejemplo, acá vieron que ya se va concentrando en los bordes toda la aglutinación, así que siempre les recomiendo mirar los bordes. Acá claramente en toda la muestra existe una homogeneidad, es decir, hay aglutinación en toda la gota. Acá ya se corta y en las restantes también. Por ende, primer dilución que hicimos, que fue solución fisiológica, muestra de paciente, y obviamente al último le agregamos el reactivo, es 1 al medio. 1 al cuarto, 8, 16, 32, 64. Por ende, acá dio 1 al medio. ¿Sí? Se corta acá. Ya en la segunda, que es 1 al cuarto, es negativa. Entonces, ¿hasta acá me siguen? Repito, 1 al medio, 4, 8, 16, 32, 64. ¿Me siguen? Ay, qué calladitos. ¿Me puede repetir de nuevo, profe, por favor? Sí, pongo la imagen. Profe, ¿puede repetir eso, porfa? Sí. Acá la muestra en el primer pocillo, según lo que le coloqué, va a estar diluido 1 al medio. Coloqué, recuerden, solución fisiológica y 50 de solución fisiológica y 50 del suero del paciente. ¿Estamos? Sí. Acá ya tenía 50 de fisio y traspasé 50 de ya esta muestra diluida. Por ende acá ya es una dilución 1 en 4. Bien. Acá, en este pocillo yo ya había colocado 50 de solución fisiológica y traspaso 50 de esta muestra diluida. Por ende acá ya existe una dilución 1 en 8. ¿Sí? Acá 1 en 16, 1 en 32 y en el sexto 1,64. ¿Estamos? ¿Seguimos? ¿Bien? Ahí vuelvo a Sí, repetir. profe. Bien. Bien, gracias. Bien, entonces, dijimos entonces que dio reactivo solo en el primer pocillo, por ende, dio al medio reactivo, ya al cuarto, ya dio negativo. ¿Estamos? Me van siguiendo. Entonces, acá prestar atención. Dice que el título es la inversa de la máxima dilución a la que se produce la aglutinación visible macroscópicamente. Entonces, ¿cuál es la concentración aproximada de PCR de acuerdo a la siguiente fórmula? ¿Qué dice la fórmula? Es el título por la sensibilidad de la reacción que estoy utilizando de esta PCR de látex, ¿sí? Es de 6 miligramos por litro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De acuerdo hasta dónde me dio reactiva, en este caso, en el ejemplo que vimos en la foto, es al medio, voy a tener que multiplicarlo por el factor de dilución de la sensibilidad de la reacción que me está marcando acá, ¿sí? En este caso, entonces, 2 por 6, que es la sensibilidad. Si supongamos en la foto me dio reactivo acá 1 en 4,
me dio hasta el segundo pocillo 1 en 4, yo tendría que, de acuerdo a la fórmula, multiplicar 4, que es hasta donde me dio reactivo, por el factor de dilución de sensibilidad, que en esta técnica es de 6, 4 por 6. Y eso me da el valor de la PCR en ese paciente. ¿Me siguen? ¿Puede volver a Sensibilidad, perdón, ¿la sensibilidad varía con el lote o es siempre la misma? No, no es el lote, sino la marca comercial que utilizas. Generalmente tienen la misma sensibilidad. Es de 6. Ok, gracias. ¿Vuelvo a repetir? Sí, por favor, profe. Bien, entonces, ¿cómo calculo yo? Porque ustedes hicieron una titulación, ¿no? Y llegamos en el ejemplo de la foto, llegamos a que es positiva, ¿sí? Al medio, ¿sí? Se corta acá el positivo, ¿sí? La aglutinación solo existe en el pocillo 1, entonces dio reactivo 1 al medio. Hasta acá hay aglutinación. Al cuarto ya es negativo. Por ende, ¿cómo lo transfiero a números, ¿sí? Para poner un resultado de PCR? Tengo que multiplicar. ¿Qué multiplico? El número de la dilución hasta donde me dio positivo, en este caso, en el ejemplo, me dio positivo en el primer pocillo, que era una dilución 1 al medio. Entonces, 2 por el factor de sensibilidad de la reacción, que en este caso es de 6. Esto va a estar marcado, ¿sí? Siempre en el inserto del reactivo que estén utilizando. Es decir, este factor va a variar, obviamente, según la marca comercial, y puede cambiar, puede ser que no sea 6. En este caso, para este reactivo, para esta marca comercial, la sensibilidad es de 6 miligramos litros. Por ende, tengo que colocar la titulación por el factor de dilución. Multiplico y me da la PCR. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Si supongamos que me dio reactivo, ya dije el ejemplo acá en el segundo, que es 1 en 4, voy a tener que multiplicar 4 por 6. ¿Sí? Entonces es el título por la sensibilidad de la reacción. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? No, profe. Quiero que, bien, ahora para no confundirse y que quede bien en claro, ¿cuáles son las diferencias con la BDRL en cuanto a la técnica? La placa de toque que tiene profundidad y esta no. Exacto. La ¿Qué floculación otra? en la BDRL y acá es una aglutinación. Exacto. La floculación es visible al microscopio, acá es visible macroscópicamente, o sea, a simple vista. ¿Qué más? Y el informe del resultado. Exacto, el informe de resultado, porque recuerden que cuando en la BDRL titulábamos las muestras, colocábamos hasta dónde era reactivo, y era, por ejemplo, 2 DILs, 4 DILs, ¿sí? No se llevaba a otras unidades. En este caso, además, en la PCR tenemos que hacer un cálculo, ¿sí? Por la sensibilidad de la reacción, cosa que no lo realizamos en la BDRL, ¿sí? Y otra cuestión que no la dije, es que cuando ustedes colocan la primer largada, cuando hacen la parte cualitativa, es decir, muestra del paciente más el reactivo, agitan suavemente con sus manos, hacen girar la placa y en menos de 2 minutos ya ven aglutinación, deben marcarla con cruces. ¿Y cómo la califican? Como dice bien acá, de 1 a 4 cruces, de acuerdo a la intensidad que ustedes observan de la aglutinación. Posterior a eso, van a realizar la titulación. ¿Estamos?
¿Me siguieron hasta ahí? Esto es práctica, decir, bueno, tiene una aglutinación, una cruz, dos cruces, esto hay que hacerlo como para mostrarle las diferencias, pero se visualizan bien. Siempre, siempre sugiero, y es lo correcto, que no solo larguen la muestra, sino los controles, ¿sí? En esa largada. ¿Alguna duda? ¿Dónde habíamos visto la PCR nosotros? La hemos mencionado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando vimos tubos, cuando nombré el sector de química clínica, haciendo referencia justamente cuando se usa automatización, puedo largar la PCR del plasma de la heparina. Y también mencioné que es una proteína, ¿no? Que se sintetiza en el hígado, no sé si me recuerdan, y qué marcaba, ¿se acuerdan? La PCR está aumentada en procesos agudos, ¿sí? Y obviamente en necrosis tisular, ¿sí? Cuando sucede algo a nivel tisular, se ve reflejado en la PCR, y es muy similar a otra determinación que también vimos, y que por eso siempre existe la comparación PCR-eritrosedimentación, porque las dos, si bien son metodologías distintas, un poco podemos observar este proceso de tipo infeccioso o inflamatorio en fase aguda, ¿sí? Reflejan eso. ¿Qué tipo de proceso infeccioso e inflamatorio de fase aguda? No lo sé. Justamente el médico va a evaluar la PCR en conjunto con otras pruebas, ¿sí? Pero eso creo haberlo dicho varias veces. Bien, ¿alguna duda? ¿Ninguna? ¿Se entendió la dilución? Ah, otra diferencia para recordar con la BRL es que acá no tengo que diluir, no existe un efecto prosona, por ende al suero del paciente no lo tengo que diluir, ¿sí? En la parte cualitativa, ¿sí? En la BRL, en la técnica cualitativa donde largo al paciente directo, a su vez tengo que diluir el paciente, ¿sí? Si en esas dos pocillos me da floculación, ahí procedo a la segunda parte cuantitativa de realizar la titulación, ¿sí? Esta es la diferencia también. No existe acá diluir al paciente para evaluar efecto prosona. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, ¿alguna duda? ¿Nada? ¿Estamos todos bien? Bueno, voy a cortar la videoconferencia porque ya se corta, ¿sí? Y volvamos a ingresar. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien, listo. Cortamos y volvemos a entrar.